Buenos días, profe. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista del curso Cultura y Política de la UNAD. Te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre el Estado, nación y gobierno? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, debemos tener en cuenta que los términos Estado se refiere al conjunto de instituciones que hacen parte de un país. Tenemos como por ejemplo las diferentes entidades que, que hacen que un país funcione, eh, mientras que el gobierno es el conjunto de personas que están a cargo de aquellas instituciones del Estado. Estas personas ejercen un papel importante porque gracias a ellas el gobierno puede cumplir con una buena función, una buena labor. Eh, Estas personas del gobierno están al servicio del Estado, mientras que la nación es un conjunto, es el conjunto de los habitantes que hacen parte de un mismo país. Nuestra nación es la nación de Colombia, hacemos parte de un mismo país y por lo tanto hacemos parte de un mismo gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, cuando nos referimos a participación política, eh, en sí siempre estamos haciendo participación política. Nosotros como ciudadanos tenemos esa facultad de hacer parte de nuestro Estado, de nuestro gobierno, de nuestra nación, participamos en ella en todo momento. Cuando participamos de una marcha de protesta, cuando hacemos uso cuando ejercemos el derecho del voto, cuando participamos en una reunión de rendición de cuentas, cuando vamos a alguna entidad estatal a hacer una consulta, a prestar un servicio. ¿Listo? Cuando hablamos de participación ciudadana se refiere a todas aquellas acciones encaminadas a lo político, a la parte política, a buscar esos recursos, esas acciones y no necesariamente tenemos que ejercer como la democracia para eso. Mientras que la democracia se refiere al derecho que todos los ciudadanos tenemos de elegir y ser elegidos. Por lo general siempre ejercemos la democracia o hacemos democracia cuando hacemos uso del voto, cuando ejercemos el derecho del voto, cuando nosotros como ciudadanos nos lanzamos a algún estamento estatal, como participar de las juntas de acción comunal, cuando nos hacemos candidatos a la alcaldía, alguna alcaldía, gobernación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, cuando hablamos de política nos referimos principalmente al proceso de tomar decisiones que afectan directamente al Estado, a la nación. Mientras que cuando hablamos de político puede referirse a aquellas personas que realizan estas actividades. Eh, Diferencias, pues hay muchas. Claro que están muy encaminadas la una a la otra. Los políticos trabajan para hacer que la política funcione cada vez más en el Estado y en el gobierno. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política puede estar integrada, puede estar compuesta por muchos elementos, pero a mi concepto, a mi parecer, los principales son los valores y los principios. Los valores tanto éticos como morales y los principios fundamentales que hacen que cualquier cultura, cualquier persona eh, lleve o realice a cabalidad cualquier actividad, y más en la política. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Y elementos que involucran el ser ciudadano. Bueno, también al igual que la cultura política, los elementos que involucran el ser ciudadanos pueden ser muchísimos. Para mí los primordiales son los derechos y los deberes que cada persona desde el momento en que nace adquiere, ¿ya?
los derechos fundamentales y los deberes que tiene para con el Estado, para con la sociedad, para consigo mismo. Cuando hablamos de derechos fundamentales y deberes, bueno, yo creo que lo principal es que cada ciudadano debe velar por cumplir y hacer cumplir esos derechos, cumplir y hacer cumplir esos deberes que todos tenemos, velar porque todas las personas tengan, posean y no se le, y no se le vulneren aquellos derechos que todos tenemos. Y también que, pues, como si tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes que debemos de cumplir. Y como ciudadanos debemos ser conscientes de que debemos cumplir con los deberes. Gracias por su atención en la entrevista. Bueno, muchas gracias a usted por esta entrevista y espero que le haya sido de mucha ayuda.